Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Muy buenos días para todos. Donde se encuentren, el Señor los bendiga y preparados para estudiar la lección de hoy, miércoles 6 de diciembre, la cual se titula ¿Cómo presentar a un nuevo Dios? Oremos. Padre eterno, Señor Jehová, aquí estamos agradecidos porque usted nos ha rescatado y nos ha hecho parte de su pueblo. Nos da su amor, nos da sabiduría, nos da todo lo que necesitamos para vivir esperando ese día glorioso, compartiendo con otros del amor de Jesús y así ser parte de la misión en favor de los no alcanzados. Suplicamos, Señor, que nos abra el entendimiento para poder captar y entender el mensaje que está allí para cada uno de nosotros. Se lo suplicamos sin merecerlo, en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Cómo presentar a un nuevo Dios? ¿Por qué un nuevo Dios? En la mente del ser humano, todos tenemos dioses, los cuales hemos creado y están en nuestra mente. Puede ser el dinero, la propiedad, la fama, las ropas, el gobierno, la casa, la posición, los carros, la educación, la religión. ¿Y cuántos dioses? El ego. ¿Cuántas cosas? El deporte. Así de que hacemos de muchas cosas dioses. Pero ahora el apóstol Pablo va a hablar para que nosotros pongamos al Dios creador como el único, no en medio de los demás, al único, porque no hay otro. Pero ahora, ¿cómo poder presentarlo sin que esta gente culta se ofenda, rechace el mensaje de salvación?
Así que, veamos. Vamos a empezar en el versículo 22, capítulo Hechos 17, 22. Porque vemos ahí que dice, entonces, Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, imaginemos, han invitado a Pablo para que vaya y les hable a esta gente culta. Y entonces él se para. Y lo que él empieza a hacer es llamar la atención de todos los que están allí. Ahí hay doctores, ahí hay abogados, ahí hay filósofos, la gente grande de ese entonces. Allí mismo donde estaba Pablo parado, ahí había estado filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles. Ahora estaba el apóstol Pablo para presentar, hablar acerca del Dios no conocido. Así es de que les dice, atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Esa palabra que utiliza allí en griego se puede decir ya sea religiosos o también podemos decir supersticiosos. Las dos palabras caben. Así que comienza él y les dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Allí él eleva la religiosidad de los atenienses. No los critica, no los ataca, sino que dice, observo que sois muy religiosos, muy respetuosos de sus dioses. Y ahora lo que él quiere presentar, porque para él presentar eso, él observó, él estudió lo que los atenienses creían y tenían. ¿Qué nos enseña eso? Que nosotros también necesitamos ver la cultura, el entorno de lo que creen las gentes, que queremos llevarle el mensaje. Así es de que él dice, he pasado por muchos templos, he visto cómo ustedes adoran, cómo respetan a sus dioses, pero en medio de todos ellos miré una inscripción: al Dios no conocido. A ese Dios que ustedes adoran, pero que no le conocen, es el Dios al cual yo sirvo. Y es de ese Dios no conocido que es del que voy a hablarles hoy. Porque les dice, a ese Dios no conocido vosotros adoráis, pero no lo conocéis.
pues sin conocerlo, lo adoráis. De Él es de quien yo os doy noticias. Llamó la atención de todos y todos estuvieron atentos a la exposición de la palabra de parte del apóstol Pablo. Ahora, como dice la lección, una vez que Pablo hubo captado la atención de los pensadores de Atenas, dirigió a su audiencia al Dios del cielo. Así es como también nosotros, porque todo esto es para enseñarnos. Como Él actuó, debemos también actuar nosotros hoy. Llamar la atención de las personas al Dios que ellos no conocen, pero que usted que lo conoce se los va a presentar. Dice en el versículo 24: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Él, Dios, no hay otro, el único. Ellos tienen muchos dioses y cada dios es creador de una. El Dios del agua, el Dios del viento, el Dios de la guerra, el Dios del amor. Para todo tenían dioses. Pero aquí Pablo les está diciendo que ese Dios no conocido es el único Dios y es el creador del mundo y de todo lo que hay en el mundo. Les está diciendo que también es el creador de ellos porque están en el mundo. Sigue diciendo, siendo Señor del cielo y de la tierra. Siendo Señor, siendo al que se debe obedecer, al que se debe seguir, al que se debe adorar. Sin decirles abiertamente, les está diciendo, lo que ustedes adoran es creación humana. Pero al que yo les estoy presentando es el Dios que creó todo. Y Él no habita en templos hechos por manos humanas. Allí donde Él estaba, cerca, desde allí se miraba el gran templo de la diosa Artemisa y de otros dioses. No eran templos pequeños, pero Él le dice que este Dios que Él está exponiendo y mostrándoles a través de lo que Él es, les dice, Él no habita en templos hechos por manos humanas. O sea que tanto templo que había allí en Atenas, el Dios no conocido es tan poderoso, es tan grande, que Él no habita, no cabe en esos templos hechos por manos humanas. Y dice, ni es honrado por manos de hombre. ¿Para qué sirven las manos? Para crear. ¿Qué es lo que creaban allí en Atenas? Pequeñas figuras. Y les daban nombre. Y decían, estos son los dioses y te los puedes llevar a casa.
La gente vendía esas cosas. Y los demás se lo llevaban a su casa y decían, aquí tengo en mi casa mi Dios. Pero aquí dice Pablo, ni habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo. Pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Muchos de nosotros, nuestra manera de pensar, creemos que somos nosotros los que damos a Dios, cuando es al revés. Dios, que es el creador, el dueño de todo, Él es el que nos da a nosotros. Él nos necesita de las migajas que le damos. Él es el dueño. Lo único que Él hace es enseñarnos, mostrar su amor y que nosotros lo mostremos a otros, siendo misericordiosos, dadivosos, y que nos preocupemos por las necesidades ajenas. Porque sigue diciendo que Él es quien da a todos, fíjese lo que nos da: vida, aliento y todas las cosas. Él nos da la vida. Él está tan cerca de nosotros para cuidarnos. Él nos da la vida, aliento y todas las cosas. Él es el Dios todopoderoso que está tan cerca. Y también nos dice, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Qué está diciendo allí Pablo? Que el ser humano no debería de haber esos que uno es rico, el otro es pobre, que entendemos unos más que otros, unos miramos de menos a otros. No. Para Dios todos somos iguales. Deberíamos de mirarnos como lo que realmente somos, hermanos, porque venimos de una misma sangre, venimos de un mismo creador, venimos de las manos de Dios, todos. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios controla el tiempo. Él nos dice: hasta aquí llegas. ¿A consecuencia de qué? Que somos pecadores. Nosotros nacemos, crecemos, nos multiplicamos, pero al final moriremos. A consecuencia del pecado que está en nosotros. Pero Él tiene más buenas nuevas para nosotros. Ese Dios al cual les estoy hablando, les dice Pablo, a ese Dios no conocido, pero que ustedes adoran, Él tiene buenas nuevas para ustedes.
Y sigue diciendo, versículo, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, versículo 26. Ahora veis, versículo 27, para que busquen a Dios. Allí les está haciendo un llamado a que busquen al Dios creador, al único, el que está cerca de ellos, el que les cuida, el que les da la vida, el aliento y todas las cosas, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarlo. Aunque ciertamente, dice, no está lejos de cada uno de nosotros. Él está tan cerca que Él se preocupa por las necesidades de cada uno. Él conoce todo lo de nuestra vida. De todo eso está hablando el apóstol Pablo. ¿Cómo está la audiencia que le está escuchando? Atentos. Una nueva doctrina para ellos, de ese Dios desconocido para ellos, pero conocido para Pablo. Y dice, sigue el versículo 28, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, descendientes de Él somos. Porque unos decían, yo soy de Apolos, yo soy de Marte, yo soy de Júpiter, yo soy, bueno, cada quien tenía sus dioses. Pero Él les dice, todos nosotros venimos del Dios creador, de los cielos y de la tierra. Ahora, ¿qué más nos dice la lección? Ya medio lo explicamos así. Para un pueblo, dice ahí la lección, que se preocupaba lo suficiente por las cosas espirituales como para construir un altar a un Dios desconocido, las palabras de Pablo eran intrigantes. Un Dios creador que no vive en un templo, no necesita nada de los humanos, sino que Él suple las necesidades humanas. Ese es el Dios desconocido al que ustedes han estado adorando sin conocerle. Pero yo se los vengo a mostrar y a decirles qué clase de Dios es Él. Él es el creador, Él es el todopoderoso. Para una cultura impregnada de mitología griega, en la que los dioses eran impredecibles, egocéntricos, crueles, la idea de un Dios como el que describe Pablo era un pensamiento maravillosamente intrigante, nuevo, y los hombres del Areópago dieron sus primeros pasos hacia un Dios de amor. Un Dios que se preocupa por cada uno. Un Dios que está tan cerca para atender nuestras necesidades. Eso es lo que está presentando Pablo. Y así es como debemos presentar a Cristo ante las personas. El hecho de que este Dios, al que no conocían, se daba a conocer. De hecho, también deseaba que lo conocieran. Así que el Dios que está presentando Pablo ante toda esa audiencia culta, les dice que es un Dios que les ama. El Dios que
desea que ese pueblo le conozca, le sirva, le obedezca, le adore. Como dice ahí en la lección, es probable que Pablo haya compartido más conceptos en el Areópago que las pocas palabras que Lucas registró en esta historia. Parece razonable, por cuestiones de espacio, que Lucas se limitara a resumir el discurso de Pablo. Si eso es cierto, entonces probablemente Pablo haya desarrollado en detalle cada uno de los conceptos que hemos leído hasta ahora. Entonces, desglosemos el discurso de Pablo en conceptos. Por lo menos aquí hay 5 conceptos. Primero, Pablo elogió su actual percepción espiritual y su sinceridad. No los ataca a decirles que ellos están adorando falsos dioses. No. Luego, mostró que había estudiado sus creencias y que había encontrado algunas cosas que respetaba entre lo que había aprendido. Habla de lo positivo de lo de ellos, no de lo negativo. Tercero, a continuación les habló de una cosa en particular que había descubierto en el estudio de su religión y que ellos admitían que no entendían. La descripción que decía al Dios no conocido, al Dios que no entendemos de Él, pero que, aunque en su ignorancia, le adoraban. Número 4, después de eso, compartió el aspecto de Dios que sabía que necesitaban desesperadamente, que es el hecho de que Dios existe, que los amaba y no estaba lejos. Les habló, les mostró a ese Dios no conocido por ellos, pero que ahora ese Dios se estaba dando a conocer para que le conociesen, le entendiesen, le obedeciesen, le amasen. Y el número 5, por último, al final de su discurso, Pablo pasó a advertirles lo que significa rechazar el conocimiento de este Dios que aún no conocía. Pablo lo llevó tan lejos como pudo, según lo que sabía que ellos creían. Si pudo llevarlos hasta allí, su progreso fue importante. ¿Qué aprendemos nosotros para poder presentar a Cristo a las mentes de las personas, como dice el título de esta semana, de los no alcanzados? ¿Cómo? Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de Profecía para el día de hoy. Nos dice, en palabras de incomparable belleza y ternura, el apóstol Pablo presentó a los sabios de Atenas el propósito que Dios había tenido en la creación y distribución de las razas y naciones. Declaró el apóstol: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios, si en alguna manera, palpando, le hallen. Dios indicó claramente que todo aquel que quiere puede entrar en vínculo de concierto, como dice Ezequiel 20:37. Al crear la tierra, quería que fuese habitada por seres cuya existencia resultara de beneficio propio y mutuo, al mismo tiempo que honrara a su Creador. Todos los que quieran
pueden identificarse con este propósito, acerca de ellos se dice: este pueblo crié para mí, mis alabanzas publicará, como lo dice Isaías 43:21. Y todo esto se encuentra en Profetas y Reyes, página 366. La verdadera reverencia hacia Dios nos es inspirada por un sentido de su infinita grandeza y un reconocimiento de su presencia. Este sentido del invisible debe impresionar profundamente todo corazón. La presencia de Dios hace que tanto el lugar como la hora de la oración sean sagrados, y al manifestar reverencia por nuestra actitud y conducta, se profundiza en nosotros el sentimiento que la inspira. Santo y temible es su nombre, como dice Salmo 11:9. Así lo declara el salmista. Los ángeles se velan el rostro cuando pronuncian ese nombre. Con qué reverencia debieran pronunciarlo nuestros labios, puesto que somos seres caídos y pecaminosos. Lo dice ahí Profetas y Reyes, página 34. Pablo tenía vivísimos deseos de que se viese y comprendiese la humillación de Cristo. Estaba convencido de que con tal que se lograse que los hombres considerasen el asombroso sacrificio realizado por la majestad del cielo, el egoísmo sería desterrado de sus corazones. El apóstol se detiene en un detalle tras otro para que de algún modo alcancemos a darnos cuenta de la admirable condescendencia del Salvador para con los pecadores. Dirige primero el pensamiento a la contemplación del puesto que Cristo ocupaba en el cielo, en el seno de su Padre. Después lo presenta abdicando de su gloria, sometiéndose voluntariamente a las humillantes condiciones de la vida humana, asumiendo las responsabilidades de un siervo y haciéndose obediente hasta la muerte más ignominiosa, repulsiva y dolorosa, la muerte en la cruz. Podemos contemplar tan admirable manifestación del amor de Dios sin agradecimiento ni amor y sin un sentimiento profundo de que ya no somos nuestros. A un maestro como Cristo no debe servírsele impulsado por móviles forzados y egoístas. Eso está en el Ministerio de Curación, página 401. El amor de Cristo es una cadena áurea que une con el Dios infinito a los seres humanos limitados que creen en Jesucristo. El amor que el Señor tiene por sus hijos supera el entendimiento. Ninguna ciencia puede definirlo o explicarlo. Ninguna sabiduría humana puede sondearlo. Mientras más sintamos la influencia de este amor, más mansos y humildes seremos. Eso está en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 833. Así que, hermanos, como dice al final, presta atención a la apelación de Pablo, al mundo creado y a Dios como creador. ¿Por qué es este un buen método con la mayoría de la gente? Al menos, para empezar, ¿qué tiene el mundo creado que señala a Dios con tanta fuerza? ¿Cómo debemos presentar nosotros a este nuevo Dios para la gente, pero que usted conoce? Este día el Señor nos lo ha mostrado cómo debemos hacerlo al estudiar como lo hizo el apóstol Pablo. Mis hermanos, que el Señor los bendiga, que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad.
Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.